Hola, soy José Fernando García Ortiz. Soy alumno de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estudio la licenciatura en médico cirujano. Actualmente curso el segundo semestre y hoy les voy a presentar un video de la materia de fisiología humana. El tema que les voy a exponer se llama Anatomía y fisiología del cerebelo y aparato vestibular en los mecanismos neurofisiológicos básicos de control y regulación en la integración de la actividad motora. Primero voy a comenzar hablando del cerebelo y más adelante voy a hacer un apartado para hablar específicamente del aparato vestibular. Bueno, primero, ¿qué tenemos que decir del cerebelo? Generalidades. El cerebelo es muy comúnmente conocido como un órgano silente debido a que su excitación eléctrica no provoca alguna sensación que sea consciente para el organismo. Y el problema aquí radica es que si este órgano llegara a ser extirpado o faltara, muchas de las actividades motoras que nosotros realizamos día a día podrían verse afectadas y las realizaríamos de una forma anormal. El cerebelo actúa cuando nosotros realizamos actividades musculares muy rápidas como correr, tocar el piano, y si este llegara a ser extirpado, aunque no cause una parálisis de algún músculo, origina una descoordinación en estos movimientos. Para poder comprender un poco sobre el funcionamiento del cerebelo, primero les voy a hablar de su anatomía. Bueno, el cerebelo está ubicado en la fosa craneal posterior y constituye la parte más grande del romboencéfalo. Este está formado por dos hemisferios cerebelosos que están unidos por una línea media llamada vermis. Más adelante les voy a mostrar una imagen para que puedan apreciar estas zonas anatómicas. Está conectado al tronco del encéfalo por tres haces simétricos llamados pedúnculos: el pedúnculo superior, el pedúnculo medio y el pedúnculo inferior. El pedúnculo superior está conectado al mesencéfalo, el pedúnculo medio está conectado al puente y el pedúnculo inferior a la médula oblongada. Está compuesto por dos capas, una externa y una interna. La capa externa o superficial está constituida de sustancia gris y la capa interna está constituida de sustancia blanca. En la capa interna también hay unos núcleos que son conocidos como núcleos intracerebelosos. Estas son cuatro masas de sustancia gris que están incluidas en esta sustancia blanca y están a cada lado de la línea media. Es decir, hay 8 núcleos en total. Tomando en cuenta la línea media, si quisiéramos ubicar estos núcleos intracerebelosos, de lateral a medial los encontraríamos como núcleo dentado, núcleo emboliforme, núcleo globoso y núcleo del fastigio. Entrando un poco más en anatomía funcional, el cerebelo está dividido en tres lóbulos principales: el lóbulo anterior, lóbulo posterior y el lóbulo flóculo-nodular. El lóbulo flóculo-nodular es la porción más antigua del cerebelo y esta se desarrolla a la vez que el sistema vestibular. Aquí es donde se da esta relación entre el aparato vestibular y el cerebelo, ya que el lóbulo flóculo-nodular y el aparato vestibular trabajan en conjunto para regular el equilibrio corporal. Entonces, divisiones funcionales longitudinales de los lóbulos anterior y posterior. Los lóbulos anterior y posterior no se encuentran divididos en tanto al lóbulo posterior y anterior, sino que se dividen en zonas de acuerdo a su eje longitudinal. Estas zonas son conocidas como el vermis, que ya les había comentado es la línea media, aquí la podemos ver. Después, tomando en cuenta el vermis, quedan a los lados dos hemisferios cerebelosos. Estos hemisferios se dividen en zona intermedia y zona lateral. Y cada una de estas zonas cumple una función específica. El vermis, por ejemplo, que se encuentra al centro, es una banda estrecha y en esta zona radican la mayoría de los movimientos musculares del tronco axial, los hombros, las caderas y el cuello.
Luego tenemos la zona intermedia. Esta zona se va a encargar de controlar las contracciones musculares en las porciones distales de los miembros, tanto superiores como inferiores, en especial de los pies, los dedos de las manos, etc. Y por último está la zona lateral. Esta opera a un nivel mucho más remoto, ya que se suma a la corteza cerebral para la planificación general de las actividades motoras. Y su importancia radica en que sin esta zona, las actividades que nosotros realizamos, las actividades motoras, se volverían descoordinadas y desorganizadas. La representación topográfica. Aquí podemos ver una imagen del cerebelo y estos como muñequitos que están aquí representan el cuerpo humano. Como podemos ver, lo que les comentaba de que en el vermis se dan las contracciones musculares del esqueleto axial, hombros, cuello y caderas. Y aquí está, el muñeco tiene todo su esqueleto axial en la zona del vermis, que es esta banda estrecha. Luego, imaginemos que aquí hay unas líneas que separan los dos hemisferios cerebelosos, zonas intermedias, zonas laterales. En las zonas intermedias está lo que comentaba de que regulan la actividad motora de las porciones distales de los miembros, tanto superiores, que serían estos, como inferiores. Y en la parte lateral vemos que no hay nada, ya que esta solo recibe información de la corteza cerebral. Tanto el vermis como las zonas intermedias reciben señales nerviosas aferentes de distintas partes del cuerpo, además de su representación topográfica en la corteza cerebral y en el tronco del encéfalo. En cambio, como ya comenté, no vemos ninguna parte de este muñeco en la zona lateral. Esto es debido a, como había dicho, la conexión que tiene casi exclusivamente con la corteza cerebral, y se cree que esta conectividad influye en la planificación y coordinación de los movimientos musculares secuenciales, sobre todo los rápidos, que ocurren en una fracción de segundos. Las vías de entrada al cerebelo. Eh, en el cerebelo hay tanto vías de entrada como vías de salida. Voy a comenzar hablando de las vías de entrada. Las vías de entrada están clasificadas en dos: desde otras porciones del encéfalo y las que provienen desde la periferia. Comenzaré con las que son de otras porciones del encéfalo. La primera es la vía corticopontocerebelosa. Esta se origina en cortezas cerebrales motora y premotora, y también se puede originar en la corteza cerebral somatosensitiva. Esta va a pasar por los núcleos de la protuberancia y fascículos pontocerebelosos para llegar a las zonas laterales de los hemisferios cerebelosos, donde va a finalizar. Esta es una vía. Las siguientes tres vías que les voy a mencionar son fascículos aferentes importantes que nacen a cada lado del tronco del encéfalo. Primero está el fascículo olivocerebeloso. Este se excita en la oliva por las fibras procedentes de la corteza cerebral motora, de los ganglios basales y de la médula espinal. Luego están las fibras vestibulocerebelosas. Estas se originan en el aparato vestibular o los núcleos vestibulares y van a finalizar en el óvulo floculonodular o núcleo del fastigio. Esta vía es la que nos introduce. Esta vía es la que nos da la introducción para pensar en la conexión que hay entre el cerebelo y el aparato vestibular. Por último están las fibras reticulocerebelosas. Esta se origina en las porciones de la formación reticular para finalizar en la línea media, que es el vermis. El cerebelo también recibe importantes señales sensitivas desde zonas periféricas del cuerpo. Básicamente esto es realizado por 4 fascículos, que se encuentran 2 en una porción dorsal y 2 en una porción ventral. Estos son divididos en 2 fascículos importantes: el fascículo espinocerebeloso dorsal o posterior y el fascículo espinocerebeloso ventral o anterior. El fascículo dorsal, este entra por el pedúnculo inferior, el pedúnculo cerebeloso inferior,
y finaliza en el vermis y en la zona intermedia de los hemisferios cerebelosos. Solo que eh, supongamos que inicia en el lado derecho. Tiene que finalizar en el mismo lado donde se originó. Y eso es lo que lo diferencia del espinocerebeloso ventral. El espinocerebeloso ventral entra en el pedículo cerebeloso superior y finaliza en ambos lados del cerebelo. Esa es la diferencia entre el espinocerebeloso dorsal y el espinocerebeloso ventral. El dorsal termina en el mismo lado donde se originó y el ventral sí puede finalizar en ambos lados del cerebelo, en ambos hemisferios. El espinocerebeloso dorsal recibe señales desde los huesos musculares y también desde otras partes somatosensitivas. Y estas más que nada se encargan de contracción muscular, grado de tensión en los tendones, posición y velocidad de movimiento y fuerzas que actúan en las superficies corporales. Por otro lado, en el fascículo espinocerebeloso ventral, las señales llegan a las astas anteriores de la médula espinal. Recibe menos información periférica y pues prácticamente se activa cuando llegan las señales motoras a las astas anteriores. Estas pueden provenir desde el encéfalo o desde los generadores internos de patrones motores de la misma médula espinal. Aquí tengo una imagen para explicarles un poco más gráfico lo de las vías aferentes desde la periferia. Aquí están fascículo espinocerebeloso ventral, fascículo espinocerebeloso dorsal. Vamos a comenzar con el dorsal. El dorsal se origina de este lado, sube, ingresa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, pero como vemos nada más se queda en un hemisferio, en un lado del cerebelo, en donde se originó. Por otro lado, el espinocerebeloso ventral se origina aquí, sube, ingresa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior, pero como vemos, sí puede estar en los dos hemisferios cerebelosos, puede estar en ambos lados del cerebelo. Un dato muy curioso o importante es que las vías espinocerebelosas son capaces de transmitir impulsos a más de 120 metros por segundo. Esta es la velocidad más alta entre todas las vías del sistema nervioso central. ¿Y esto qué ayuda? Esto es importante para la comunicación instantánea al cerebelo sobre los cambios periféricos que ocurren en el movimiento, en las acciones musculares. Bueno, luego están las señales de salida del cerebelo o señales eferentes. En esta hay que hacer énfasis en que la parte funcional la realizan los núcleos intracerebelosos. Estos, como ya había mencionado, son el dentado, el emboliforme, el globoso y el del fastigio. Además, también los núcleos vestibulares también funcionan como núcleos intracerebelosos debido a su conexión con la corteza del lóbulo floculonodular. Estos núcleos intracerebelosos reciben señales de dos vías, de la corteza cerebelosa y de los fascículos aferentes sensitivos y profundos. Cada que llega una señal de entrada al cerebelo, esta va a dividirse para seguir dos direcciones. La primera dirección es hacia los núcleos intracerebelosos y después va a ir hacia la corteza cerebelosa, que rodea el núcleo cerebeloso al que fue la señal. Una vez que esté ya en la corteza cerebelosa, esta va a emitir una señal inhibidora. Entonces, esta señal inhibidora va a viajar de regreso al núcleo intracerebeloso. Entonces, se podría decir que la misma ruta que sigue la señal excitadora es la misma que va a seguir la señal inhibidora, solo que al revés. Entonces la señal excitadora va del núcleo profundo a la corteza cerebelosa y la señal inhibidora va de la corteza cerebelosa al núcleo intracerebeloso. Desde los núcleos intracerebelosos, las señales de salida abandonan el cerebelo y se distribuyen en distintas zonas del encéfalo por tres vías, que son estas que planteo aquí.
Son las tres principales vías eferentes. La primera vía va a tener origen en la zona media del cerebelo, en la línea media, que es el vermis, para después atravesar los núcleos del fastigio y finalizar en las regiones vulvares y pontinas. Después la segunda vía se origina en la zona intermedia, pasa por los núcleos ventrolateral y ventroanterior y finaliza en la corteza cerebral. Además también en los ganglios basales, en el núcleo rojo y en la formación reticular. La tercera se origina en la corteza cerebelosa de la zona lateral. Esta va a atravesar el núcleo dentado y por último va a llegar a la corteza cerebral. Cada una de estas vías cumple una función distinta. Por ejemplo, la primera vía, que es del vermis a las regiones vulvares y pontinas, esta trabaja en conjunto con el aparato vestibular y con los núcleos vestibulares para manejar y controlar el equilibrio corporal. La segunda línea que va de la zona intermedia a la corteza cerebral, su función es regular las contracciones musculares de las zonas periféricas de los miembros superiores e inferiores, es decir, los dedos y los pies y las manos. Por último está la vía que va de la zona lateral a la corteza cerebral. Su función es la coordinación de la serie de actividades motoras sucesivas que son puestas en marcha por la corteza cerebral. Bueno, luego está la unidad funcional de la corteza cerebelosa. El cerebelo posee alrededor de 30 millones de unidades funcionales en su corteza, que básicamente se centran en una célula de Purkinje muy grande y células nucleares profundas. Además, las capas de la corteza son tres. Están las capas molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granular. Debajo de esta última, de la capa granular, se encuentran los núcleos intracerebelosos. Bueno, con esta imagen les voy a explicar un poco del circuito neuronal de la unidad funcional, que son la célula nuclear profunda y la célula de Purkinje. La eferencia se va a dar siempre a través de la célula nuclear profunda. Esta célula se va a mantener en constante influencia excitadora e inhibidora. La influencia excitadora va a provenir de sus conexiones directas con el encéfalo o con otras periferias, y su influencia inhibidora va a provenir de la célula de Purkinje. Las proyecciones aferentes recibidas por el cerebelo se van a dividir en dos clases: las fibras musgosas y las fibras trepadoras. Las fibras trepadoras nacen en los olivos inferiores del bulbo raquídeo y hay de 5 a 10 por cada célula de Purkinje. Esta fibra trepadora, que es la que tenemos aquí, que comienza en el olivo inferior del bulbo raquídeo, fibra trepadora, va a estimular lo que es la célula nuclear profunda, pero una vez que la estimule, la fibra va a continuar hasta las capas más superficiales de la corteza, que en este caso es la capa molecular. Aquí vemos que la fibra trepadora se origina desde el olivo inferior, estimula la célula nuclear profunda y continúa hasta llegar a la capa superficial, que es la capa molecular. Esta base se distingue por el hecho de que un solo impulso de ella siempre generará el mismo peculiar potencial de acción hacia la célula de Purkinje con la que está conectada. También están las fibras musgosas. Estas son todas las demás fibras que provienen de múltiples fuentes, como la zona superior del encéfalo, el tronco del encéfalo o la médula espinal. Estas fibras de primera intención van a liberar colaterales que van a estimular a la célula nuclear profunda. Aquí está la fibra musgosa, estimula la célula nuclear profunda y una vez que la estimula va a liberar axones hacia la capa granulosa de la corteza, donde va a hacer sinapsis con estos granos. Y después estas mismas células que hicieron sinapsis
van a liberar otros axones que van a recorrerse hasta la capa molecular, que es la capa más superficial de la corteza. La proyección de la fibra musgosa a comparación de la fibra trepadora es diferente, debido a que la señal que manda o la estimulación que hace es más débil a comparación de la fibra trepadora. Por eso se tiene que estimular un gran número para que puedan llegar a excitar a la célula nuclear profunda. Bueno, ya sabemos que la estimulación se va a llevar a cabo por la fibra musgosa o por la fibra trepadora. Pero, ¿quién es el que se va a encargar de la inhibición de la célula nuclear profunda? Esta sería la célula de Purkinje. Este mecanismo se va a mantener en constante equilibrio. La excitación y la inhibición se van a mantener en constante equilibrio, pero siempre favoreciendo ligeramente la excitación. En condiciones de tranquilidad, la célula nuclear profunda va a generar su eferencia porque se va a encontrar estimulada ligeramente y constantemente. Va a estar estimulada de forma moderada. Pero, ¿qué pasaría en caso de que realizáramos alguna actividad muscular rápida, un movimiento muscular rápido? Se originaría una señal desde la corteza cerebral motora o desde el tronco del encéfalo que excitaría en demasiado a la célula nuclear profunda al principio, que después sería seguido por la señal inhibidora de la célula de Purkinje. Entonces, así hay una primera señal excitadora rápida enviada por las células nucleares profundas hacia la vía de salida motora, que después será seguida por la señal inhibidora para detener el movimiento del músculo y que no se rebase el objetivo. Las funciones del cerebelo en el control motor global. El sistema nervioso va a recurrir al cerebelo para controlar el movimiento desde 3 niveles distintos: el vestíbulo-cerebelo, el espinocerebelo y el cerebrocerebelo. El espinocerebelo va a estar constituido de los lóbulos cerebelosos floculonodulares y de porciones adyacentes del vermis. Este nivel del cerebelo va a ser el encargado de aportar los circuitos nerviosos para la regulación del equilibrio corporal. Luego está el espinocerebelo. Este va a estar constituido por la mayor parte del vermis, tanto en el lóbulo anterior como en el lóbulo posterior, y por las zonas intermedias de los hemisferios cerebelosos. Este va a estar encargado de coordinar los movimientos de las porciones distales de las extremidades, ya sean manos, pies o dedos. Luego está el cerebrocerebelo. Este está compuesto por las zonas laterales de los hemisferios cerebelosos y va a recibir prácticamente todas sus conexiones desde la corteza cerebelosa motora y la somatosensitiva. Y una vez que la reciba, va a transmitir la información de nuevo al cerebro, actuando como un autorregulador junto con el sistema sensitivo-motor de la corteza cerebral. ¿Y esto para qué? Para planificar los movimientos voluntarios secuenciales del tronco y de las extremidades. Es decir, va a ser una forma de anticipar los movimientos. Bueno, el vestíbulo cerebelo, equilibrio y movimientos posturales. Para hablarles de este tema, primero tengo que explicarles sobre el aparato vestibular, su anatomía y su fisiología. Aquí es donde voy a hacer un apartado y haré un paréntesis sobre el aparato vestibular. El aparato vestibular es el órgano sensitivo encargado de detectar la sensación de equilibrio. El sentido del equilibrio es proporcionado por estructuras internas que se encuentran dentro del oído interno, y estas en conjunto son conocidas o llamadas aparato vestibular. El aparato vestibular se encuentra encerrado por tubos y cavidades óseas, y estas en conjunto se conocen como laberinto óseo. Dentro del laberinto óseo están tubos y cavidades membranosas que se conocen como laberinto membranoso. Este laberinto membranoso es la unidad funcional del aparato vestibular. El laberinto membranoso está compuesto por 3 conductos semicirculares, la cóclea y 2 grandes cavidades que son llamados sáculo y utrículo.
Bueno, aquí tenemos una imagen del laberinto membranoso donde se puede apreciar cada uno de los componentes de la estructura. Aquí está la cóclea, las dos grandes cavidades que son el utrículo y el sáculo, y los conductos semicirculares que son tres: anterior, posterior y lateral. ¿Y de qué nos sirve que sean tres? Es que proporcionan un sentido de aceleración rotacional porque están orientados en tres planos, como si fueran un cubo. Y esto ayuda a mantener el equilibrio cuando nosotros giramos la cabeza, hacemos acrobacias o giramos sobre nosotros mismos. Bueno, en la cara interna de cada utrículo y de cada sáculo hay una zona sensitiva llamada mácula. Esta es la encargada de procesar la información acerca de aceleración lineal. En el utrículo, esta va a determinar la orientación de la cabeza cuando está en posición vertical, y en el sáculo va a determinar la orientación de la cabeza cuando está en posición horizontal o el individuo se encuentra recostado. La mácula está cubierta por una masa gelatinosa que se le conoce como membrana otolítica. En ella están embebidas pequeños cristales de carbonato de calcio que se le conocen como otolitos. Aquí se pueden observar las, las máculas, tanto del sáculo como del utrículo, y se ven como como unos pequeños circulitos que asemejan a los otolitos. Bueno, las células pilosas proyectan sus cilios hacia la capa gelatinosa. De estas, cada célula tiene de 20 a 50 cilios, y estos pueden ser clasificados en dos tipos. Los estereocilios, que están dispuestos en filas y conforme va avanzando las filas va aumentando su longitud. Y también se encuentra el cinetocilio, que este es único y es el más grande. Se encuentra en uno de los lados de la célula. Bueno, los estereocilios pueden flexionarse. Algunos se pueden flexionar en dirección al cinetocilio y otros en dirección opuesta. Cuando se realiza la flexión en dirección al cinetocilio, esta flexión deprime la membrana plasmática de la célula y abre canales de potasio. Y no solo de potasio, también a iones positivos. Y esta apertura de canales a iones positivos, al momento de que entran estos iones, causan una despolarización de la célula. Y esta despolarización hace que la célula libere un neurotransmisor sináptico que estimula a las dendritas de neuronas sensoriales del nervio vestibulococlear. En cambio, cuando la flexión es opuesta al cinetocilio, esta flexión va a hacer que la membrana se hiperpolarice, y esto va a generar que haya una menor liberación de este neurotransmisor. Aquí en esta imagen podemos observar a la célula pilosa. Aquí están sus cilios, como les dije, los estereocilios están dispuestos en filas, y conforme van avanzando las filas, su longitud va aumentando. Y en un lado de la célula se encuentra el cinetocilio, que es el cilio más grande. Aquí está lo que les decía sobre la flexión de los cilios en dirección hacia el cinetocilio o en dirección opuesta. Aquí están los cilios normales, en reposo, sin causar ninguna flexión. Cuando se flexionan en dirección al cinetocilio, aquí está lo que les decía de que la membrana se deprime. Esto va a causar que los potenciales de acción aumenten, se estimule, y esto ocasiona una liberación del neurotransmisor hacia las dendritas de neuronas del nervio vestibulococlear. Y aquí, cuando la flexión es en dirección opuesta al cinetocilio, la frecuencia de potenciales de acción está disminuida y se inhibe la liberación de este neurotransmisor sináptico. El utrículo y el sáculo. Como ya les había comentado, estas son las dos grandes cavidades del laberinto membranoso.
Poseen una capa de epitelio especializado que se les conoce como mácula, que es la zona sensitiva. Esta consta de células pilosas y células de sostén. Las células pilosas van a estar proyectadas hacia el laberinto membranoso. Este va a estar lleno de un líquido conocido como endolinfa. Esta endolinfa es distinta de otros líquidos extracelulares porque tiene una gran cantidad de potasio y muy bajas cantidades de sodio y de calcio. Bueno, los cilios o las prolongaciones pilosas de las células pilosas van a estar embebidos en la membrana otolítica. Y la membrana otolítica va a poseer unos pequeños cristales de carbonato de calcio que se conocen como otolitos. Estos otolitos, ¿qué le van a dar a la membrana? Le van a dar la capacidad de ser más inerte, una inercia más alta, es decir, una resistencia a los cambios de movimiento. La forma en la que están proyectadas los cilios hacia la membrana otolítica hacen que el utrículo sea sensible a la aceleración horizontal y el sáculo sea sensible a la aceleración vertical. Como les comenté hace rato, la mácula también, la mácula de estas dos estructuras, de estas dos zonas anatómicas, se va a encargar de procesar información en cuanto a cambios de aceleración lineal. Cuando una persona es sometida a una aceleración hacia adelante, la membrana otolítica se mueve con menor rapidez que las células pilosas. En este caso, en el utrículo, recordemos que es sensible a la aceleración horizontal, es decir, hacia adelante o hacia atrás. Si el cuerpo se somete a una aceleración hacia adelante, los cilios o los pelos del utrículo van a flexionarse o empujarse en una dirección opuesta. Es decir, si nosotros somos acelerados hacia adelante, los cilios van a empujarse hacia atrás. Esto es lo que ocurre cuando nosotros viajamos en automóvil. Por ejemplo, también el sáculo, es sensible a la aceleración vertical. Cuando nosotros somos acelerados hacia abajo por utilizar el ascensor, los cilios van a empujarse hacia arriba. Y estos efectos y los opuestos en cuanto a si la aceleración es hacia atrás o hacia adelante van a provocar un patrón de potenciales de acción cambiados hacia fibras nerviosas sensoriales que permiten regular el equilibrio ante la gravedad en una aceleración lineal. Bueno, los canales semicirculares. Estos se proyectan en tres planos diferentes, casi ángulos rectos entre sí. Dentro de los canales semicirculares hay una extensión del laberinto membranoso que se le conoce como conducto semicircular. La base de este conducto va a ser una tumefacción agrandada que se conoce como ampolla. La cresta ampollar es el área más elevada de esta ampolla y allí se encuentran ubicadas las células pilosas sensoriales. Los cilios o las extensiones citoplasmáticas de estas células pilosas se van a encontrar embebidas en una membrana gelatinosa que se le conoce como cúpula. Esta cúpula es mucho más densa que la endolinfa que se encuentra circundando en los conductos semicirculares. Y aquí la parte funcional la va a llevar a cabo la endolinfa, que tiene una función análoga a la membrana otolítica en el sáculo y en el utrículo. La endolinfa, ¿qué va a hacer? Debido a su inercia, va a provocar que los cilios se flexionen en dirección opuesta ante una aceleración angular. Entonces, cuando la cabeza gire, eso me faltó decirles, que los canales semicirculares van a procesar información en cuanto a una aceleración rotacional, es decir, cuando la cabeza gire hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esto es debido a que se proyectan los tres planos diferentes, como si fuera un cubo. Eso es lo que le da la capacidad de procesar información ante una aceleración rotacional. Entonces, tomando en cuenta lo que comentaba de la endolinfa, cuando la cabeza gire hacia la derecha, la endolinfa va a provocar que la cúpula
se flexione hacia la izquierda en dirección opuesta. Aquí les voy a explicar con una imagen. Aquí está. A ver si se logra ver bien. Como aquí vemos, la persona no está rotando su cabeza hacia ninguna dirección. La endolinfa está normal, la cúpula también, las células pilosas, células de sostén. Esto es lo que conforma células pilosas, células de sostén. Okay. Pero ¿qué pasa cuando el individuo gira la cabeza hacia la izquierda? Les había comentado que el movimiento de la endolinfa va a flexionar la cúpula en dirección opuesta. Entonces, la persona giró su cabeza hacia la izquierda. Entonces, el movimiento de la endolinfa va a flexionar la cúpula hacia la derecha. Si lo viéramos en un plano como si fuéramos nosotros mismos, si nosotros giramos la cabeza hacia la izquierda, la cúpula se va a flexionar hacia la derecha, en dirección opuesta. Bueno, luego están las conexiones neuronales del aparato vestibular con el sistema nervioso central. Bueno, ya a partir de este tema voy a hablarles un poco de cómo hay la conexión del aparato vestibular con el sistema nervioso central y haciendo un poco de énfasis en el cerebelo. Ya después terminaré hablando de algunas partes del cerebelo, su funcionamiento y ya para acabar mi tema. Bueno, vamos a comenzar con el nervio vestibular. La mayoría de las fibras nerviosas del nervio vestibular van a terminar en los núcleos vestibulares. Sin embargo, hay algunas fibras que se dirigen directamente hacia los núcleos reticulares sin hacer ninguna sinapsis. También se pueden dirigir hacia los núcleos del fastigio, la úvula y el lóbulo floculonodular del cerebelo. Bueno, las fibras que terminan en los núcleos vestibulares, estas sí van a realizar una sinapsis con neuronas de segundo orden. Y esto es porque estas neuronas de segundo orden van a enviar también fibras hacia el cerebelo, hacia el fascículo vestíbulo-espinal, el fascículo longitudinal medial y otras zonas del tronco del encéfalo. Bueno, la principal vía para reflejos del equilibrio comienza en los nervios vestibulares con su excitación por el aparato vestibular. De allí estas señales se dirigen hacia los núcleos vestibulares y el cerebelo, y estos van a generar una señal que se va a dirigir hacia los núcleos reticulares y la médula espinal por los fascículos vestíbulo-espinal y retículo-espinal. Los impulsos que son dirigidos hacia la médula espinal, estos son para regular la interacción entre los músculos antigravitatorios que controlan el equilibrio. Y ya haciendo un poco de énfasis en el lóbulo floculonodular, los lóbulos floculonodulares se ocupan en las señales para el equilibrio dinámico provenientes de los conductos semicirculares. Entonces, si faltara el aparato vestibular, específicamente hablando de los conductos semicirculares, o el cerebelo, específicamente hablando del lóbulo floculonodular, podría producir la pérdida del equilibrio dinámico durante los cambios rápidos en la dirección de un movimiento. Bueno, entrando ya en campo ya del cerebelo, el vestíbulo cerebelo, como sabemos, ya está compuesto del lóbulo floculonodular y las porciones adyacentes del vermis, ambas del cerebelo. También sabemos que sus circuitos nerviosos son los que se encargan de regular el equilibrio corporal. Entonces, el vestíbulo cerebelo se origina casi al mismo tiempo que el aparato vestibular. Su origen coincide. Entonces, si el lóbulo floculonodular o estas porciones adyacentes del vermis que les mencioné llegaran a faltar, habría una gran alteración en el equilibrio y en los movimientos posturales. Las personas que presentan disfunción a este nivel, al nivel del vestíbulo cerebelo, presentan una alteración en su equilibrio durante la ejecución de movimientos rápidos, especialmente cuando estos movimientos implican algún cambio de dirección rápido que estimule a los conductos semicirculares. Entonces, el vestíbulo cerebelo en sí se encarga de controlar el equilibrio entre las contracciones de músculos agonistas y antagonistas de columna, caderas y hombros durante las variaciones rápidas
de la posición corporal. El espinocerebelo, como sabemos, está compuesto de la mayor parte del vermis y de las zonas intermedias de los hemisferios cerebelosos. También sabemos que su circuito nervioso es el que proporciona el control para los movimientos de las partes distales de los miembros superiores e inferiores. Cuando se realiza un movimiento, la zona intermedia recibe dos tipos de información. Información de la corteza cerebral motora y del núcleo rojo, que va hacia el cerebelo para realizar la planificación secuencial de los movimientos, y información de retroalimentación de las porciones periféricas del cuerpo, en especial de propioceptores distales que se encuentran en las extremidades, que indican al cerebro cuáles fueron los movimientos resultantes, es decir, lo que se realizó. Una vez que ya la zona intermedia realizó esta comparación entre movimientos deseados y movimientos reales, las células nucleares profundas del núcleo interpuesto van a mandar señales eferentes correctoras de vuelta a la corteza cerebral motora y hacia el núcleo rojo. Esto es lo que va a dar origen al fascículo reticuloespinal. Entonces, el espinocerebelo en sí se encarga de permitir movimientos coordinados en los músculos agonistas y antagonistas de las porciones distales de las extremidades, para la realización de inmediato de desplazamientos voluntarios. El espinocerebelo también presenta otras funciones, como es la amortiguación y el control de los movimientos balísticos. En cuanto a la amortiguación, la mayoría de los movimientos que realiza el cuerpo tienden a tener un carácter pendular. Entonces, estos movimientos pendulares, la mayoría son muy exagerados. Les voy a explicar un poco de esta función de amortiguación con ejemplos. Si una persona por alguna razón tuviera el cerebelo dañado, o específicamente este nivel del cerebelo dañado, a la larga la corteza cerebral sí podría detectar esta escasez de función y mandaría señales para realizar movimientos inversos al movimiento que se realiza. ¿Esto para qué es? Para que llegue al punto deseado, es decir, al movimiento que queremos realizar. Si el cerebelo está destruido, este movimiento que queremos realizar va a tender a ser muy exagerado. Entonces, la corteza cerebral lo que va a hacer es que va a mandar señales para que se realice un movimiento inverso al que estamos realizando al principio y poder llegar al punto deseado. En cambio, si una persona que tiene el cerebelo en buenas condiciones, esta es capaz de detener el movimiento en el punto deseado sin necesidad de realizar un movimiento inverso. Esto es lo que le da su característica amortiguadora, es decir, que el espinocerebelo es el que se encarga de detener los movimientos a lo que nosotros deseamos, por eso se llama punto deseado. Y el cerebelo es el que da la mayor parte de la función amortiguadora en los movimientos. Por otra parte está el control de los movimientos balísticos. Existen muchos movimientos que nosotros realizamos día a día, como la mecanografía, que es escribir en la computadora o en el teléfono. Y pues la velocidad de este tipo de movimientos es tan rápida que no permite que haya una retroalimentación de la periferia al cerebelo antes de que se haya terminado de realizar el movimiento. Entonces, este tipo de movimientos, que son así de rápidos, se les conoce como movimientos balísticos. ¿Y qué pasa en caso de que el espinocerebelo o el cerebelo como tal fuera extirpado? Esta función ya no sería la misma. Los movimientos serían mucho más lentos y carecerían de impulso de arranque. La fuerza alcanzada al realizar el movimiento sería muy débil. Y aquí entra un poco de correlación con lo del punto deseado. Al momento de que nosotros quisiéramos detener el movimiento, la interrupción de este movimiento sería demasiado lenta. El cerebrocerebelo, como sabemos, está compuesto por las zonas laterales de los hemisferios cerebelosos.
Sabemos que estas zonas se encuentran en constante comunicación con lo que es la corteza cerebral. Estas zonas en el ser humano se encuentran muy desarrolladas e hipertrofiadas. Esto le permite al ser humano planificar y ejecutar patrones secuenciales complejos de movimiento, como los de las manos, los de los dedos e incluso para hablar. Estas zonas carecen de una vía de entrada directa para información procedente de las zonas periféricas del cuerpo. Y la constante comunicación que hay entre estas zonas y la corteza cerebelosa, las señales las dirigen directamente al área premotora y a las áreas somatosensitivas primarias y de asociación. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos el cerebelo o si fallara el cerebelo a este nivel? Probablemente tendríamos una descoordinación en los movimientos complejos que realizamos con los dedos, con las manos, con los pies, incluso los del aparato del habla. Además, no solo esta es la única función que cumple el cerebelo, también cumple otras dos funciones, las cuales son la planificación para los movimientos secuenciales y la sincronización de estos. Bueno, y con esto concluyo el tema de anatomía y fisiología de aparato vestibular y cerebelo. Estas son las bibliografías que utilicé: el Guyton and Hall, Tratado de Fisiología Médica, y el Ira Fox de Fisiología Humana. Espero que la información que traté en las diapositivas les sea de mucha ayuda, y por mi parte sería todo. Muchas gracias.